Se han disparado un montón de polémicas a partir de la visita de la doctora Almagro, la titular de salud de la Municipalidad de Córdoba. La polémica ha continuado hoy por la mañana. Nuevamente la titular de salud habló con los medios, habló esta mañana con Petete largo y tendido. También habló el intendente y generó una nueva polémica el intendente al incorporar un nuevo ingrediente que no conocíamos y que nos generó una gran duda. Dijo allí que el angiógrafo no puede estar roto porque el hospital de urgencias nunca tuvo angiógrafo. Claro. Y nos quedamos helados porque acá los médicos hablaban del angiógrafo y del angiógrafo y que el tomógrafo y el angiógrafo. Incluso estaba detallado, si mal no recuerdo, hasta la marca del angiógrafo en esa carta que trajo ayer Marcela Almagro, que era una carta de los médicos. Pero bueno, el intendente ha dicho hoy que el hospital de urgencias, al menos es lo que yo escuché. No, yo también no lo escuché, lo escuché. El hospital de urgencias no tiene angiógrafo. No se puede romper algo que no existe. Digo. Algo que no existe. Digo, porque nunca el hospital tuvo angiógrafo. Ahora, sirve para hacer cateterismo, digo así, y en el hospital de urgencias nunca se hace. Yo en ese terreno ya no me puedo meter porque no conozco, a no ser que haya distintos aparatos a los que se llama angiógrafo, que hagan, o a algún aparato que sea parecido a un angiógrafo, que no sea un angiógrafo, pero en el detalle que brindaban los médicos acá, decían que estaba roto el angiógrafo. Más aún, describieron situaciones donde tenían que cauterizar o detectar dónde estaban algunos vasos rotos, etcétera, etcétera, en personas que estaban traumatizadas, ¿no? ¿Así está bien dicho? Claro, tenían politraumatismo, que utilizaban el tomógrafo y el angiógrafo para detener hemorragias, etcétera, etcétera. Y otro dato que no es menor, sí. Ayer la doctora Marcela Almagro en este programa en ningún momento hizo alusión a que el de urgencia no tenía angiógrafo. Ivana le dijo 2 veces, pero no andan los tomógrafos y no anda el angiógrafo. Y ella en ningún momento dijo, vaya angiógrafo. No. Porque ella como titular del área debería saber si hay o no hay. No, pero además, como les digo, leímos la carta esa completa y ahí figuraba y decía la marca. Del angiógrafo. Claro. Bueno. Del tomógrafo, del angiógrafo y de otra aparatología que no recuerdo el nombre. Del ecógrafo. Está esta discusión dando vuelta donde en realidad tenemos que ir a la fuente y ver y averiguar. Yo supongo que si el intendente dice que no hay angiógrafo es porque no hay angiógrafo. Lo que no logro entender es cómo los médicos dicen que hay angiógrafo roto y si le hacemos caso al intendente no hay. ¿Cómo podrían decir que está una cosa rota que no existe? Está claro que hay una mentira o una mala interpretación de un mismo aparato. Hablé con un técnico de la misma empresa que trabaja para esa empresa y antes trabajó para otra empresa que otra marca, porque no es la única marca, Siemens, me mencionaron 3M, Toshiba, y otras más que tienen tomógrafos. El hospital tiene General Electric, que es el más viejo, y Siemens. Pero ahí yo hablé con una persona que repara estos aparatos en una institución privada, la institución privada que tal vez tiene más aparatología, que se dedica casi a eso. Y lo invité para venir al programa para ver por qué se rompen los tomógrafos y no quiso mezclarse en este problema, pues bueno, está en otra cosa. Pero él me dijo que es bastante común que ocurra esto, porque los politraumatizados o los que entran con heridas sangrantes, es muy probable que vayan al tomógrafo sangrando o que si se los ha controlado vuelvan a sangrar por el movimiento, por lo que sea, y que se ensucien los tomógrafos. La doctora acá descartó esa operatoria. Dice, dijo acá que primero la doctora dijo, primero hay que detener la sangre, dio el ejemplo de la sangre de la nariz. Dijo, primero se le detiene la sangre y después se le hacen las pruebas. Sí, ella dijo que se comprobó que había derramamiento de líquidos, pero que no era sangre. Bueno, pero a mí me dijo este técnico, textuales palabras, es muy común encontrar cuando reparamos estos elementos, sangre y cualquier otra cosa, hasta materia fecal. ¿Por qué? Porque, bueno, en este tipo de aparatos se trabaja con la urgencia, se pasa de la camilla al tomógrafo, se puede correr, se puede romper, se puede, puede pasar algo porque
un tipo que lo ha atropellado un auto, que tiene multiherida, o sale sangre por el oído, esto me dijo el muchacho, le sale sangre golpe en la cabeza. La cabeza, qué sé yo, a lo mejor le pararon la hemorragia, pero cuando lo trasladaron, volvió la hemorragia, y mientras está saliendo sangre, está el aparato trabajando para detectar a ver si tiene dónde está la rotura. Eso te lo estoy contando yo así en términos muy burdos, no lo conozco. Pero que las obstrucciones por líquidos es común en las plaquetas de los tomógrafos. Es decir, pasándolo en limpio no se rompe por eso. No, sí, es común. Se rompe, pero es un riesgo, digamos, es común una que se rompa, contingencia que puede ocurrir. Dice, hasta en las instituciones privadas que no trabajan con la emergentología ocurre esto. Me gustaría si nosotros podemos hablar con alguien para que nos explique seriamente esto del tomógrafo, del angiógrafo, porque bueno, yo no he ido al hospital de urgencia, he tenido la suerte de no entrar, porque puedo entrar esta tarde, en un rato, todos podemos pasar por ahí, y eso es lo que debemos entender, que todos estamos expuestos y tenemos una probabilidad de caer en el hospital de urgencia en algún momento de nuestras vidas, porque nos chocan, porque nos caemos, todo lo que nos pase en la vía pública nos lleva al hospital de urgencia. Y pasamos casi todo lo que laburamos, el 50 o el 60% de nuestra vida en la calle, fuera de nuestra casa, expuestos. No sé si hay alguien en línea, el doctor Jorge Blanco, de diagnóstico por imágenes, nos va a contar y nos va a explicar algo de esto que nosotros no entendemos y que es muy lejano, porque tiene necesariamente uno tiene que tener conocimiento, hay que estudiar para saber de esto. Doctor Blanco, buen día, ¿cómo le va? Hola Lagarto, ¿cómo le va? Muchísimo gusto. Bien, el gusto de salud. ¿Nos puede sacar un poquito de las dudas estas? Bueno, escuchaba azorado lo que nos estaba comentando, yo no escuché las declaraciones. Esto es muy práctico. Yo hago guardia los días sábados en el hospital desde hace más o menos 7 años y medio, antes tenía otra guardia durante la semana. El angiógrafo fue colocado, fue inaugurado por el doctor Martí. Estamos hablando de hace aproximadamente 12 años atrás, ¿no? Ajá. Quizás un poquito más, porque ya han pasado 3 intendencias. El angiógrafo se usa específicamente en la urgencia, se puede hacer muchos tipos de cateterismo, pero desde que está el angiógrafo se ha evitado muchísimas cirugías logrando embolizar, es decir, embolizar es tapar arterias que están sangrando en el politraumatizado, con métodos lo menor cruento posible, con una simple punción se introduce un catéter y se emboliza una arteria que está sangrando, lo más común es el vaso o el riñón. Ajá. Y usted le evita al paciente una cirugía. O sea, estamos hablando de un aparato que existe, que es real, que se ha usado, que aproximadamente hay 5 o 6 médicos abocados al trabajo y hacen guardia pasiva del angiógrafo. Pero existen, discúlpeme, porque yo lo escuché esta mañana al intendente de forma muy vehemente asegurar y afirmar que no existía. Digo yo, bueno, habrá a lo mejor varios tipos de angiógrafo, qué sé yo, un angiógrafo que uno lo pueda confundir con otro aparato. ¿O tiene alguna otra denominación, doctor, este aparato? No tiene otra denominación. Se puede usar, se usan en hemodinamia, se usa para cateterismos cardíacos con distintas calidades, con distintas, digamos, complejidades de angiógrafo. Pero nos permite hacer hasta estudios de vasos del cerebro. O sea, es una cosa completa que en su época, cuando éramos un hospital de punta y reconocidos por Latinoamérica, el angiógrafo fue uno de los pasos fundamentales. Por ejemplo, en los traumatismos pelvianos, donde uno no puede llegar a los vasos que están sangrando y puede salvar una vida. Es más, yo creo que se han salvado muchísimas vidas con el angiógrafo. Yo no hago angiografía, pero escuchaba en el programa y es una cosa que me molestó sobremanera que se dijera que no existe algo que hace más de 12 años que está. Doctor Blanco, es más, hay una placa en el hospital que habla de la inauguración del angiógrafo en el hall principal. Justamente le iba a preguntar, doctor, ¿en qué lugar físico está el angiógrafo? Dentro de diagnóstico por imágenes, la última puerta que queda al lado de la secretaría donde se atiende a los pacientes,
fue un ámbito creado específicamente para eso, con el aire acondicionado necesario, pero estamos hablando de hace 12 años atrás. Ahora, me encantaría que ustedes vieran que está la placa de inauguración. ¿Por qué cree que con tanta vehemencia el intendente dijo esta mañana que no existe ese aparato en el hospital de urgencias? Yo desde el comienzo, porque yo no tengo ningún interés político, yo soy un médico de overol, viejo de 59 años, yo creo que está mal asesorado. Yo creo que hay que pasear más los hospitales, creo que hay que caminar los hospitales, que hay que hablar con los jefes de servicio. Dijo que fue 10 veces al hospital de urgencias en los últimos tiempos. Bueno, sí, pero no habrá pasado por angiografía. Yo, lo mismo que con el caso del tomógrafo que se está hablando, si el nylon o no el nylon. Es un hecho casi constante que los pacientes que sangran profusamente no se le puede hacer la hemostasia porque no se los sutura hasta tanto no se tenga el diagnóstico para saber qué paso va a seguir. Entonces muchos pacientes sangran en el tomógrafo. ¿Quién maneja el nylon? No es quien maneja el nylon. El nylon es autoadhesivo y eso lo controla permanentemente el service, pero el service no se hace, Lagarde. Pero la doctor, doctora Almagro dijo ayer que el procedimiento es exactamente al revés, que primero se le para la sangre a una persona herida y después se le hacen los estudios correspondientes. Bueno, por eso dijo el Lagarto estuvo más acertado. Sí. Los pacientes, así como se hace un poco de hemostasia es detener el sangrado, sí. Por el movimiento, por el traspaso, por el paso, porque el paciente puede venir sobre una tabla, se lo pasa al angiógrafo, vuelve a sangrar. Pero eso es una cosa natural, el sangrado, el goteo. Hay un servicio de limpieza permanente que se llama después de cada paciente accidentado y limpia de sangre la sala y el tomógrafo. O sea, lamentablemente esto es desconocimiento y mal asesoramiento porque no se sabe cómo se trabaja el accidente. pero además, doctor, resulta preocupante que la propia titular del área de salud es la que dijo, ¿es médica o no? Marcela Almagro. Y ella misma dijo, cardióloga, me parece. Dijo que no puede existir un caso así, que el paciente nunca sangra en el tomógrafo. Bueno, el problema es el siguiente. Si yo tuviera que hoy opinar de cardiocirugía y fuera secretario de salud o ministro de salud, llamaría a los cardiocirujanos que me digan cómo son los procedimientos, porque uno no conoce todo. La medicina es tan amplia, hasta nuestra especialidad hoy en día tiene sectores, hay gente que se dedica exclusivamente a resonancia, exclusivamente a angiografía. Yo creo que el intendente está mal asesorado. Desde ya que está mal asesorado. Bueno, debería asesorarse con médicos, si no fueran del hospital, con otros médicos, sea del infantil o de donde sea, de diagnóstico por imágenes que lo pongan en la condición de dar una opinión cierta, franca y sincera a la opinión pública. La verdad que el sábado necesitamos muchísimo del angiógrafo para determinar si existía o no una disección aórtica, y no conseguimos ni siquiera en los hospitales adyacentes, donde se había hecho en uno de los hospitales públicos, que no voy a mencionar, como recién empieza con tomografía, los licenciados que se ocupan del tomógrafo no tienen experiencia en los accidentados y se realizó el estudio a destiempo en cuanto a la colocación del contraste. Por ejemplo, nosotros quizás tengamos menos experiencia en otras cosas, pero nadie nos va a decir cómo manejamos un accidentado y los tiempos que se usan en un accidentado. También hay una falta la doctora de Almagro, doctor sí. Blanco, también la doctora Almagro relativizó la hora de oro. La hora de oro. Que los médicos ponen especial hincapié en eso, en que no se puede perder tiempo. Ella en realidad transmitió tranquilidad, relativizó todo e incluso dijo que está en diálogo permanente con ustedes. Bueno, yo le digo que nosotros que estamos ahora también con una falencia en el ecógrafo, pero bueno, no viene al caso, a veces tenemos el minuto y medio que nos dan los cirujanos para determinar si un paciente está sangrando en abdomen o no. Y nosotros tenemos que decir si sí o si no. Y ellos inmediatamente lo llevan al quirófano. Si eso a alguien, está bien, uno dice con la anestesia que los años dan, que no sufre estrés. Si eso no produce estrés, ¿qué es lo que produce estrés? Si uno tiene con un diagnóstico hecho en 1 minuto y medio, pensar que con cada paciente a su vez está jugando la matrícula.
Es una cosa muy seria lo que hablamos, y más de eso, se está jugando una vida. Yo, una de las posturas que he tenido siempre, yo solo hago diagnóstico por imágenes, no es poco, pero admiro a la gente, a los cirujanos y a la gente de shock room.